Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora, el horario o el uso horario desde el que se asomen a esta presentación a la que damos la bienvenida. El título de la presentación está muy claro: más allá de rendimientos académicos, alcohol, drogas y dinámicas escolares. Es decir, aborda cuestiones relacionadas con el consumo de determinadas sustancias y la escuela o el sistema educativo. Pero en realidad la comunicación lo que hace es presentar una fuente que consideramos de información muy interesante para la sociología de la educación en España y no utilizada, como es la encuesta Estudies. La base de esta propuesta, el punto de partida, fue la explotación que nuestro grupo de investigación hizo de la submuestra de Extremadura correspondiente a las encuestas Edades y Estudies, realizadas por el Observatorio Español de las Drogas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través del Plan Nacional de Drogas. Su objetivo es conocer el consumo, las percepciones, las opiniones de la población española ante las drogas e incorpora un conjunto de variables socioeconómicas, actitudinales y de medio y de vida cotidiana que son muy interesantes. La encuesta Edades es una encuesta domiciliaria a la población de 15 a 64 años residente en hogares familiares, y la encuesta Estudies es una encuesta dirigida exclusivamente a los escolares. Es una encuesta estatal sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias. Ese es su acrónimo. A estudiantes de 14 a 18 años que cursan enseñanzas secundarias. Ambas encuestas se hacen en años alternos. Por tanto, la Edades empezó en el año 95, Estudies en el 96. El análisis de esas encuestas inicialmente lo hicimos con una finalidad orientada al conocimiento de actitudes y hábitos de consumo, aspectos relacionados con la prevención, etcétera, que es una de las líneas de investigación de nuestro grupo. Sin embargo, nos permitió ver las potencialidades de ambas encuestas como fuente de datos primaria para la sociología de la educación. Y hemos querido probar esas posibilidades con la encuesta Estudies. En esta hemos trabajado dos cuestiones. Por un lado, hemos relacionado el consumo de sustancias por parte de los estudiantes con el nivel de formación de sus progenitores. Creemos que ese nivel de formación forma parte del capital social de los estudiantes e influye, aunque no determina, en sus elecciones. Y hemos relacionado el consumo de sustancias y otros comportamientos normalmente vinculados a tales hábitos con los resultados económicos, de nuevo medidos a través de indicadores que consideramos de cierta calidad. Partimos para ello del concepto de capital social de Coleman. Este componente influye en los procesos de socialización y, por tanto, en la disposición a la acción, en las actitudes de las personas frente a hechos sociales como el consumo, la utilización de drogas, pero también la conciencia ambiental, las conductas delictivas y cuáles otros desafíos de la vida. Pero claro, tenemos un problema, como planteaba el propio Coleman, porque si el capital físico es plenamente tangible, está encarnado en forma material, observable en el dinero, en los Audis, en los Mercedes, en las piscinas, el capital humano es menos tangible. Está embebido en habilidades y conocimientos adquiridos por un individuo, aunque haya indicadores como de tipo credencialista. Pero el capital social aún es menos tangible, como decía Coleman, porque existe en las relaciones entre personas. Por tanto, siendo difícil de observar, la expresión, la construcción y detección de indicadores es fundamental. Nosotros partimos de la propuesta de Coleman de que el capital social podría descomponerse en tres componentes también intangibles: obligaciones, expectativas y fiabilidad de las estructuras. Por ejemplo, sin la fijación de normas sociales en la personalidad de los nuevos miembros de la sociedad. Si hay una comunidad que apoya y proporciona beneficios efectivos a quien obtiene un alto rendimiento en la escuela, eso, dice Coleman, facilitará enormemente la propia tarea de la escuela. Es decir, la existencia de una normativa, si es eficaz, es una forma de capital social. O lo que es lo mismo, la impregnación de ese capital social implica una socialización exitosa en esa sociedad. Por tanto, el capital social de la familia se focalizaría en la información, las obligaciones, las normas transmitidas a los niños en el curso de relaciones sociales intrafamiliares. Por supuesto, también tenemos en cuenta en el análisis la propuesta de capital cultural de Bourdieu, en cierto modo directamente vinculable al concepto de clase.
no en el sentido marxista, pero sí en el weberiano, es decir, entendida como interconexión multidimensional entre la clase, el estatus y el poder, unido a todo el conjunto de elementos que Coleman incluiría, sin embargo, en la cuenta del capital social. Pues al hablar de capital cultural, Bourdieu entiende las formas de conocimiento, educación, habilidades, ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto dentro de la sociedad. Por eso nos manejamos más bien con el concepto de capital social de Coleman. Bien, en buena lógica con todo lo anterior, los padres con niveles educativos universitarios, considerábamos, al hacer ese análisis, esperábamos que poseen más cantidad de ese capital cultural que transmiten y consolidan en sus hijos, educándoles al margen de la información que reciban por otros agentes de socialización, empezando por la propia escuela, por ejemplo, en modos de vida saludables. Así, estos hijos tendrían más posibilidades de rechazar las prácticas de consumo de todo tipo de sustancias, como tabaco, alcohol, otras drogas. Ese capital social, sea cultural de la familia, entendemos que disminuye a medida que desciende el nivel educativo de los padres. Por lo que, si esto es así, habría de ser más probable encontrar en esas familias de niveles educativos inferiores una menor educación en hábitos saludables y, por tanto, una mayor propensión al consumo de sustancias. Bien, para construir el indicador de capital cultural de la familia, la encuesta Studes no aporta muchos elementos. El único que aporta de interés es el nivel de estudios de los progenitores. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido darle un valor a ese nivel de estudios y hacer una media del nivel alcanzado por ambos progenitores. Y a partir de aquí categorizar en un nivel básico, un nivel medio correspondiente a la educación secundaria y un nivel universitario para quienes en ambos casos tuvieran estudios universitarios. Bien, ¿qué es lo que nos muestra cuando hemos hecho estos cruces? Bien, pues como puede verse en estos gráficos, en principio una regla general. La inmensa mayoría de los escolares, independientemente del nivel educativo, no han consumido tabaco, por ver la primera de la sustancia, ningún día en su vida. Hay que tenerlo en cuenta. A veces pues da la sensación de que no es así. La realidad mediática o la realidad percibida en nuestro entorno no se corresponde como tantas veces con la realidad social. Bien, pero de entre aquellos que han consumido, ¿qué nos dicen los datos? Pues que son los escolares con padres con nivel educativo medio los que en mayor medida han consumido tabaco para el periodo de más de 40 días a lo largo de su vida. Además, tienen el porcentaje más alto de aquellos que fuman diariamente. Si vemos en relación al consumo de alcohol, ¿qué observamos? Pues, por un lado, los porcentajes de consumo de alcohol de los escolares, independientemente de los niveles educativos que posean sus padres, son significativamente superiores al consumo de alcohol, como podemos poner de manifiesto. En cuanto a los padres con nivel educativo medio, vemos que son también los mayores consumidores de alcohol para el último mes. Y en cuanto al consumo de marihuana, ¿qué encontramos? Pues quienes en mayor medida consumen marihuana entre 10 y 30 días al mes, es decir, el consumo más frecuente, son los escolares cuyos padres tienen niveles educativos más bajos, niveles educativos más básicos. Y vemos que la diferencia es ostensible entre el nivel universitario y el básico. En cualquier caso, también tenemos que decir, de nuevo, en cuanto a la marihuana, que la inmensa mayoría de los escolares, independientemente del nivel educativo de sus padres, no la han consumido nunca. Dicen no haberla consumido nunca. Quienes tienen un consumo más esporádico, quienes en mayor medida han fumado marihuana más de 40 días, son los escolares, de nuevo, con nivel educativo medio. En cuanto a otras drogas, bueno, el gráfico precedente, el gráfico que podemos observar es muy elocuente. El capital cultural de los padres y el consumo de otras drogas por parte de los escolares, como la heroína, la cocaína, el éxtasis, hemos construido una media de consumo, porque se tratan de casuísticas en la que la aparición de casos es tan baja que estadísticamente es insignificativa. Hemos hecho una media de todas ellas y vemos que hay una relación directa e inversamente proporcional.
a medida que sube el capital cultural de la familia, menor es el consumo que los escolares hacen de este tipo de drogas consideradas las más peligrosas. Perdón, volvamos aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que nos encontramos con escolares que tienen un capital social que les impele o les limita en la elección de determinados consumos, pero que cuando inician el consumo, la capacidad económica mayor que tienen determinados sectores, pues facilita ese consumo. Es decir, el consumo está relacionado directamente con el capital cultural en la medida en que vemos que también hay una relación directa entre el capital cultural y la paga semanal que se aporta. Habría que hacer análisis más detallados, como la intención es mostrar esa virtualidad, ese interés, pues lo dejamos en ese punto. El desarrollo de la comunicación podemos. El otro elemento que vamos a trabajar de esta encuesta es un indicador de los resultados escolares que incorpora la encuesta, que es la repetición de curso. El único, pero creemos que interesante. Bien, hay que partir del principio de que en la mayor parte de los países pues se contempla la repetición de curso para los alumnos que no alcanzan los objetivos y que, aunque no se considera en sentido estricto fracaso escolar, es evidente que sin repetición no se produce el fracaso. Bien, en este sentido la encuesta pues aporta ya algunos datos interesantes en la medida en que pone de manifiesto pues cómo la intensidad de la repetición es mayor en Extremadura que en España, sobre todo entre aquellos que serían más indicadores de fracaso, es decir, en quienes han repetido 2 o más veces, que llega a ser casi un 30% más alto que la media nacional, casi un 12% frente a cerca de un 9% de media nacional. Bien, podemos con esta encuesta analizar un poco cuál es el perfil de los repetidores en algunos sentidos, por ejemplo, en cuanto a género, en cuanto a edad o a cuanto niveles de estudio. Vemos, por ejemplo, que repiten menos las chicas que los chicos. Los varones repetidores llegan a un 43% frente a un 35% de las mujeres. Vemos que repetir se incrementa y mucho con la edad, es decir, lógicamente, cuanto mayor es la edad del entrevistado, más probabilidades hay de que haya repetido alguna vez. Y en tercer lugar, pues nos aparece cómo los alumnos repetidores hacen módulos de grado medio en mayor medida que bachillerato. Esta página pues refleja muy bien esos datos que pueden desarrollarse más ampliamente en la comunicación. Otro aspecto, profundizando un poco más en la edad a la que se ha repetido curso por primera vez, pues vemos cómo a repetir cursos empieza relativamente pronto. Más del 9% había repetido curso durante las edades primarias, pero es durante la ESO cuando se producen la mayor parte de las repeticiones. Son muy raros y a los alumnos que repiten por primera vez después de finalizar la ESO. Ahora, cuando se repite por segunda vez, bueno, lo que los datos nos ponen de manifiesto es que repetir curso a edades tempranas incrementa la probabilidad de hacerlo en más de una ocasión. De los que han repetido una vez, el 15% lo hicieron por primera vez cursando primaria. Ahora, de los que han repetido más de una vez, el 50% lo hicieron ya en esa etapa. Es un dato interesante también que se puede extraer de esta encuesta. Ahora, en relación a la cuestión al cruce de variables, que era lo que especialmente queríamos probar con la encuesta, ¿qué nos permite este elemento de la repetición de curso? Bueno, pues hemos cruzado la repetición de curso con el capital cultural medio de los padres y se ponen de manifiesto datos claves. En primer lugar, el capital cultural medio de los padres condiciona la tasa de repetición de curso y el número de repeticiones. Además, este es un elemento que es ostensible. Cuando el nivel de estudios de los padres es bajo, más del 56% de los alumnos son repetidores. Si el nivel de estudios es medio, la tasa baja al 33%. Si los padres son universitarios,
solo el 12% de los hijos de los universitarios han repetido el curso. Y esta cuestión de la repetición de curso la podemos ver como tiene una correlación importante también, que en realidad es una correlación que tiene relación, como hemos visto, a su vez con el capital cultural y colonialidad, lógicamente, tiene relación con los hábitos de consumo, con el consumo de sustancias. En primer lugar, con el consumo de tabaco. El consumo va asociado con la repetición de curso y da igual en cualquiera de los periodos de tiempo que consideremos. En el gráfico puede observarse detenidamente pues, distintos niveles. La proporción de repetidores es muy baja, sin embargo, entre los que no han consumido nunca tabaco, como podemos ver aquí. Y va creciendo rápidamente a medida que el consumo es más frecuente. Con el alcohol encontramos la misma situación. El consumo de bebidas alcohólicas se asocia con repetir curso de forma similar al consumo de tabaco. Los que nunca han consumido alcohol tienen las tasas más bajas de repetidores. Entre el 17% de los que no han consumido en la vida y el 25% de los que no lo han hecho en el último mes. Entre los consumidores frecuentes, más de 10 días en el último mes, la tasa es del 66%. Lógicamente, esta situación hay que entenderla también, que está influida por la edad, de forma que son los más jóvenes, tanto los que menos consumen alcohol como los que, lógicamente, en menor medida han repetido. Haciendo el cruce con el consumo de hachís, pues vemos que exactamente ocurre lo mismo. El consumo de hachís o marihuana también se asocia con repetir cursos. Los datos pueden verse aquí detenidamente, atendiendo también a todas las variables que veíamos. Bien, ¿qué conclusiones podemos presentar de este trabajo? Bueno, como decíamos al principio, el objetivo no era tanto analizar los aspectos que hemos desarrollado, que hemos considerado, pero que vemos que hay algunas aportaciones importantes, como poner de manifiesto el propio interés de la fuente de estudios para la sociología de la educación. Así, atendiendo a varias variables de interés, pues se ha puesto de manifiesto cómo la explotación aporta perspectivas interesantes, bueno, al menos yo creo que pueden encontrarse más, pero en direcciones como las que hemos visto aquí. Relación entre hábitos de consumo de sustancias, vida académica, resultados escolares y sobre todo relación entre la educación que hemos utilizado aquí, la educación de los progenitores, que hemos utilizado aquí como indicador del capital cultural, y los hábitos de consumo de sustancias como el tabaco, alcohol y otras drogas, y también con el propio éxito, algo que, bueno, otros muchos estudios y encuestas han permitido poner de manifiesto, pero bueno, esta es otra más. En este sentido, pues podemos concluir que la fuente pues, se evidencia como una fuente consistente, tanto por la metodología aplicada en su diseño y realización, como por la consistencia de sus datos, dado el tamaño de la muestra, es una muestra a nivel nacional importante, como por la periodicidad de la misma, abarcando además, de hecho, un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para permitir medir determinados cambios sociales que se han producido pues, a lo largo de las últimas 2 décadas. Y nada más. Muchas gracias por su atención y en cualquier caso no duden en ponerse en contacto con nosotros para cualquier asunto relacionado con esta comunicación.